Shalom, amados Javerín. Es un honor compartir con ustedes la lectura de la Parashá número 22, Vayaquel, que significa y congregó. Vamos a estar leyendo el libro de Éxodo, del capítulo 35 al capítulo 38, versículo 20. Capítulo 35. Entonces Moisés reunió a toda la congregación de los hijos de Israel y les dijo: Estas son las cosas que el Señor ha mandado hacer. 6 días se trabajará, pero el séptimo día tendréis un día santo, día completo de reposo para el Señor. Cualquiera que haga trabajo alguno en él morirá. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas el día de reposo. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: Esto es lo que el Señor ha ordenado, diciendo: Tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor: oro, plata y bronce, tela azul, púrpura y escarlata, lino fino y pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de marsopa y madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y que venga todo hombre hábil de entre vosotros y haga todo lo que el Señor ha ordenado: el tabernáculo, su tienda y sus cubiertas, sus broches y sus tablas, sus barras, sus columnas y sus basas, el arca y sus varas, el propiciatorio y el velo de la cortina, la mesa y sus varas y todos sus utensilios, y el pan de la presencia, también el candelabro para el alumbrado con sus utensilios y sus lámparas, y el aceite para el alumbrado, y el altar del incienso y sus varas, el aceite de la unción, el incienso aromático y la cortina de la puerta a la entrada del tabernáculo, el altar del holocausto con su enrejado de bronce, sus varas y todos sus utensilios, y la pila con su base, todas las cortinas del atrio y sus columnas, y sus basas y la cortina para la puerta del atrio, las estacas del tabernáculo y las estacas del atrio y sus cuerdas. Las vestiduras tejidas para el ministerio en el lugar santo, las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos para ministrar como sacerdotes. Entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés, y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda del Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. Todos aquellos de corazón generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos y brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual, pues, presentó una ofrenda de oro al Señor. Y todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Y todas las mujeres hábiles hilaron con sus manos, y trajeron lo que habían hilado, de tela azul, púrpura, escarlata y lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las llenó de habilidad, hilaron pelo de cabra. Y los jefes trajeron piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral, y las especias y el aceite para el alumbrado, para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para toda la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor. Entonces Moisés dijo a los hijos de Israel: Mirad, el Señor ha llamado por nombre a Bezalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en el labrado de piedras para engaste, y en el tallado de madera, y para trabajar en toda clase de obra ingeniosa.
También le ha puesto en su corazón el don de enseñar, tanto a él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Los ha llenado de habilidad para hacer toda clase de obra de grabador, de diseñador y de bordador en tela azul, en púrpura y en escarlata y en lino fino, y de tejedor, capacitados para toda obra y creadores de diseños. Capítulo 36. Y Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Entonces llamó Moisés a Bezalel y a Aholiab y a toda persona hábil en quien el Señor había puesto sabiduría, y a todo aquel cuyo corazón le impulsaba a venir a la obra para hacerla. Y recibieron de Moisés todas las ofrendas que los hijos de Israel habían traído para hacer la obra de la construcción del santuario, y ellos seguían trayéndole ofrendas voluntarias cada mañana. Así que vinieron todos los hombres hábiles que hacían todo el trabajo del santuario, cada cual del trabajo que estaban haciendo, y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que se necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más, porque el material que tenían era abundante y más que suficiente para hacer toda la obra. Entonces los hombres hábiles de entre los que estaban haciendo la obra hicieron el tabernáculo con 10 cortinas de lino fino, torcido, y tela azul, púrpura y escarlata, con querubines, obra de hábil artífice. Bezalel las hizo. La longitud de cada cortina era de 28 codos, y la anchura de cada cortina de 4 codos. Todas las cortinas tenían una misma medida. Y unió 5 cortinas una con otra. También las otras 5 cortinas las unió una con otra. E hizo lazos de tela azul en el borde de la cortina del extremo del primer enlace. Lo mismo hizo en el borde de la misma cortina del extremo del segundo enlace. Hizo 50 lazos en una cortina, e hizo 50 lazos al borde de la cortina que estaba en el segundo enlace. Los lazos se correspondían unos a otros. Hizo además 50 broches de oro, y unió las cortinas una a la otra con los broches, de manera que el tabernáculo llegó a ser una unidad. Hizo también cortinas de pelo de cabra a manera de tienda sobre el tabernáculo. Hizo 11 cortinas en total. La longitud de cada cortina era de 30 codos y la anchura de cada cortina de 4 codos. Las 11 cortinas tenían una misma medida. Unió 5 cortinas entre sí y las otras 6 cortinas también entre sí. Hizo 50 lazos en el borde de la cortina del extremo del primer enlace, y 50 lazos hizo en el borde de la cortina del extremo del segundo enlace. Hizo además 50 broches de bronce para unir la tienda a fin de que fuera un todo. Hizo también para la tienda una cubierta de pieles de carnero teñidas de rojo y otra cubierta de pieles de marsopa por encima. Hizo luego para el tabernáculo tablas de madera de acacia, colocándolas verticalmente. La longitud de cada tabla era de 10 codos, y de 1,5 codos la anchura de cada tabla. Cada tabla tenía 2 espigas para unirlas una con otra. Así hizo todas las tablas del tabernáculo. Hizo pues las tablas para el tabernáculo, 20 tablas para el lado sur. También hizo 40 basas de plata debajo de las 20 tablas, 2 basas debajo de una tabla para sus 2 espigas, y 2 basas debajo de otra tabla para sus 2 espigas. Y para el segundo lado del tabernáculo, el lado norte, hizo 20 tablas y sus 40 bases de plata
2 basas debajo de una tabla y 2 basas debajo de la otra tabla. Y para la parte posterior del tabernáculo, hacia el occidente, hizo 6 tablas. Hizo además 2 tablas para las esquinas del tabernáculo. En la parte posterior eran 2 por abajo y estaban unidas por arriba hasta la primera argolla. Así hizo con las 2 para las 2 esquinas. Había 8 tablas con sus basas de plata, 16 basas, 2 basas debajo de cada tabla. Hizo también barras de madera de acacia, 5 para las tablas de un lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del otro lado del tabernáculo y 5 barras para las tablas del lado posterior del tabernáculo hacia el occidente. La barra de en medio, en el centro, las tablas las hizo pasar de un extremo al otro y revistió de oro las tablas e hizo de oro sus argollas por donde pasarán las barras y revistió de oro las barras. Hizo además el velo de tela azul, púrpura y escarlata. Lino fino torcido lo hizo con las querubines, obra de hábil artífice. Le hizo 4 columnas de acacia y las revistió de oro. Sus ganchos eran también de oro, y fundió para ellas 4 basas de plata. Hizo también una cortina para la entrada de la tienda de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, obra de tejedor, con sus 5 columnas y sus ganchos, y revistió de oro sus capiteles, y sus molduras para sus 5 basas eran de bronce. Capítulo 37. Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos y medio, su anchura de 1 codo y medio, y su altura de 1 codo y medio. Y la revistió de oro puro por dentro y por fuera, y le hizo una moldura de oro alrededor. Además, fundió para ella 4 argollas de oro en sus 4 esquinas, 2 argollas a un lado de ella y 2 argollas a otro lado. También hizo varas de madera de acacia y la revistió de oro, y metió las varas o las argollas a los lados del arca para llevarla. Hizo además un propiciatorio de oro puro. Su longitud era de 2 codos y medio, y su anchura de 1 codo y medio. Hizo igualmente 2 querubines de oro, los hizo labrados a martillo en los 2 extremos del propiciatorio, un querubín en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Hizo los querubines en los 2 extremos de una pieza con un propiciatorio, y los querubines tenían extendidas las alas hacia arriba, cubriendo el propiciatorio con sus alas, uno frente al otro. Los rostros de los querubines estaban vueltos hacia el propiciatorio. Hizo asimismo la mesa de madera de acacia. Su longitud era de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de 1 codo y medio, y la revistió de oro puro. Le hizo una moldura de oro alrededor. Le hizo también alrededor un borde de 1 palmo menor de ancho, e hizo una moldura de oro alrededor del borde. Y fundió para ella 4 argollas de oro, y puso las argollas en sus 4 esquinas, y estaban sobre sus 4 patas. Cerca del borde estaban las argollas donde se metían las varas para llevar la mesa. E hizo las varas de madera de acacia para llevar la mesa y la revistió de oro. Hizo también los utensilios que estaban en la mesa, sus fuentes, sus vasijas, sus tazones y sus jarros, con los cuales hacer las libaciones, todo de oro puro. Hizo además el candelabro de oro puro. Hizo el candelabro labrado a martillo, su base y su caña. Sus copas, sus cálices y sus flores eran de una pieza con él. Y salían 6 brazos de sus lados, 3 brazos del candelabro
de uno de sus lados y 3 brazos del candelabro del otro lado. Había 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en un brazo, y 3 copas en forma de flor de almendro, un cáliz y una flor en el otro brazo, así en los 6 brazos que salían del candelabro. Y en la caña del candelabro había 4 copas en forma de flor de almendro, con sus 6 cálices y sus flores. Y había un cáliz debajo de los 2 primeros brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 siguientes brazos que salían de él, y un cáliz debajo de los 2 últimos brazos que salían de él, así con los 6 brazos que salían del candelabro. Sus cálices y sus brazos eran de una pieza con él. Todo era una sola pieza de oro puro labrado a martillo. También hizo de oro puro sus 7 lámparas con sus despabiladeras y sus platillos. Hizo el candelabro y todos sus utensilios de un talento de oro puro. Entonces hizo el altar del incienso de madera de acacia, de un codo su longitud, de un codo su anchura, cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos eran de una pieza con él. Lo revistió de oro puro, su parte superior, sus lados alrededor y sus cuernos, e hizo una moldura de oro alrededor. Y le hizo 2 argollas de oro debajo de su moldura, en 2 de sus lados, en lados opuestos, por donde pasarán las varas con las cuales transportarlo. Entonces hizo las varas de madera de acacia y las revistió de oro, e hizo el aceite de la santa unción y el incienso puro, de especias aromáticas, obra de perfumador. Capítulo 38. Hizo también el altar del holocausto de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura, cuadrado, y de 3 codos su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos eran de una misma pieza con el altar, y lo revistió de cobre. Hizo asimismo todos los utensilios del altar, los calderos, las palas, los tazones, los garfios y los braseros. Todos sus utensilios los hizo de cobre. Y por debajo de su borde, hizo para el altar un enrejado de cobre en forma de red, que llegaba hasta la mitad del altar, y fundió 4 argollas en los 4 extremos del enrejado de cobre, por donde se metían las varas. Hizo también las varas de madera de acacia y las revistió de cobre, y metió las varas por las argollas que estaban en los lados del altar para transportarlo. Lo hizo hueco de tablas. Además, hizo la pila de cobre y su base de cobre con los espejos de las mujeres que servían a la puerta de la tienda de reunión. Hizo también el atrio hacia el lado del Neguev, al sur. Las cortinas del atrio eran de lino fino torcido de 100 codos. Sus 20 columnas y sus 20 basas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte había 100 codos. Sus 20 columnas con sus 20 basas eran de cobre. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado occidental había cortinas de 50 codos con sus 10 columnas y sus 10 basas. Los ganchos de las columnas y sus molduras eran de plata. Y por el lado oriental había 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada eran de 15 codos, con 3 columnas y sus 3 basas. Y lo mismo al otro lado. A los 2 lados de la puerta del atrio había cortinas de 15 codos, con sus 3 columnas y sus 3 basas. Todas las cortinas alrededor del atrio eran de lino fino torcido.
y las basas para las columnas eran de cobre, los ganchos de las columnas y sus molduras de plata, y el revestimiento de sus capiteles de plata, y todas las columnas del atrio tenían molduras de plata, y la cortina de la entrada del atrio de tela azul, púrpura y escarlata, y lino fino torcido, era obra de tejedor. La longitud era de 20 codos y la altura de 5 codos, lo mismo que las cortinas del atrio. Sus 4 columnas y sus 4 basas eran de cobre, sus ganchos eran de plata, y el revestimiento de sus capiteles y sus molduras eran también de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio alrededor eran de cobre. Ahora leeremos la Actará que se encuentra en el libro de Primera de Reyes, del capítulo 7, versículo 40 al versículo 50. Capítulo 7, verso 40. Hiram hizo también los calderos, las palas y los tazones. Así terminó Hiram toda la obra que hizo para el rey Salomón en la casa del Señor. Las 2 columnas y los tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas. Las 2 mallas para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las 2 columnas. Las 400 granadas para las 2 mallas, 2 hileras de granadas para cada malla, para cubrir los 2 tazones de los capiteles que estaban en lo alto de las columnas. Las 10 basas con las 10 pilas sobre las basas. El mar y los 12 bueyes debajo del mar. Los calderos, las palas y los tazones. Todos estos utensilios que Hiram hizo para el rey Salomón en la casa del señoreal de bronce bruñido. El rey los fundió en la llanura del Jordán, en la tierra arcillosa entre Sucot y Zaretán. Salomón dejó todos los utensilios sin pesarlos, porque eran demasiados. El peso del cobre no se pudo determinar, y Salomón hizo todos los utensilios que estaban en la casa del Señor, el altar de oro y la mesa de oro sobre la cual estaba el pan de la presencia, los candelabros de oro puro, 5 a mano derecha y 5 a mano izquierda, frente al santuario interior, las flores, las lámparas y las tenazas de oro, las copas, las despabiladeras, los tazones, las cucharas y los incensarios de oro puro, y los goznes para las puertas de la casa interior, el lugar santísimo y para las puertas de la casa, es decir, de la nave, también de oro. Amigos, este es el final de la lectura de la Parashá de esta semana, Vayaquel. Los invitamos a continuar escuchando las porciones de las Escrituras y deseamos que sean de gran bendición para sus vidas. Shabbat Shalom.